Buenas noches. Vamos a dar comienzo a este acto en el que los restauradores Manuel Pedro Franco Rufino y Manuel Aguilar León nos van a describir el estado en el que se encontraba la obra y los trabajos de restauración aplicados al cuadro relieve La Asunción de la Virgen. Ambos poseen un extenso currículum de intervenciones en obras de arte y se han granjeado un reconocido prestigio profesional. Pedro, doctor en Bellas Artes, ha realizado numerosos trabajos para la Universidad de Sevilla, Catedral de Sevilla y otros templos y colecciones particulares. Manolo, licenciado en Bellas Artes, ha intervenido y restaurado diversas obras para el Seminario Metropolitano de Sevilla, Palacio Arzobispal de Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla, Catedral de Córdoba, así como para otros templos y colecciones particulares. Intervendrá también Manuel Pérez Lozano, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, que nos revelará sus estudios e investigaciones sobre la posible autoría de esta admirable obra, joya que conserva la parroquia desde el siglo XVI y que tras esta intervención ha recuperado su esplendor. Manuel Pérez Lozano es una persona muy estimada y reconocida en Palma del Río, porque gracias a sus estudios, investigaciones y publicaciones está contribuyendo en gran manera para la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. No puedo dejar de mencionar a nuestro párroco don Francisco Gámez Otero por su interés en la conservación y mantenimiento del patrimonio de nuestra parroquia, y a la feligresa bienhechora María Rafaela Román Sánchez, que legó parte de su herencia para la mejora del patrimonio parroquial, que hoy culminamos con la recuperación de esta obra. Nuestro agradecimiento también a Luis Corredera Muñoz y a Nicolás Balbuena Roldán por su inestimable ayuda para que esto fuera posible. Y muy especialmente a Ana Isabel Gamero González por su asesoramiento y supervisión del proceso de restauración. Le cedo la palabra a Ana Isabel, que va a decir unas palabritas. Buenas tardes. Hoy es un día muy importante para todos nosotros. Yo como palmeña, como paisana, me siento pues con un orgullo, con un privilegio y con una satisfacción compartida con los restauradores, con el párroco, con todos ustedes, porque cuando se retiró, cuando se bajó el relieve de la Asunción, que aquí don Francisco pues ha tenido a bien recuperar esta joya del patrimonio de Palma del Río, en julio del año 22 se trasladó a Sevilla y vimos el estado de conservación. Vemos hoy, que van a impactar muchísimo estas imágenes, pues una obra que ha devuelto a la vida. Nos va a explicar el profesor Pérez Lozano pues la unción que tiene este relieve y el interés histórico-artístico que se refleja en él. Pues los restauradores han tratado con mimo, con amor y con devoción este relieve. Igual que lo hiciera su creador, lo han hecho ellos. Día a día, minuto a minuto, estudiando la obra y conscientes del patrimonio que tenemos en Palma y que para las generaciones venideras, pues esto sirva también un conocer mejor la obra y un respetarla pues para los siglos futuros. Así que enhorabuena a todos y voy a disfrutar muchísimo viendo las explicaciones. Hola, buenas noches y gracias por venir. Y por supuesto yo me uno a todas las felicitaciones y especialmente porque como historiador del arte para mí es fundamental el que se ponga en valor el patrimonio, en que se recupere el patrimonio
Y en esto siempre Palma del Río me ha parecido una ciudad ejemplar. Aquí se ha restaurado el conjunto de la muralla y poco a poco se van restaurando cosas. Después de esta magnífica restauración, yo que no me sacio de esto, pues diría que lo próximo debe ser la torre de la parroquia. Porque es una joya la torre de la parroquia y necesita un repasito importante, ¿no? Hay que pedir fondos. Hay que pedir fondos, sí, sí. Pero yo creo que eso, si todo el pueblo está detrás de la recuperación del patrimonio, pues será una cuestión importante. De todas formas, hoy lo que nos reúne aquí es la restauración, la magnífica restauración del relieve de la Asunción de la parroquia de Palma del Río. Yo tengo que empezar diciendo que Juan Carlos Limones tiene que ver bastante en la génesis de todo esto, porque él me encargó, creo que fue en el año 2013, yo estaba estudiando otras cosas en Palma, pero me dijo, ¿por qué no haces un pequeño estudio para la revista Querigma? Creo que fue 2013 o 2014, donde hables de la parroquia, de las pinturas que has visto y estas cosas, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió estudiar el relieve. Esta foto es de entonces, de cuando hice el estudio del retablo, que ahora explicaré un poco más pormenorizadamente, porque es como saben ustedes, este retablo es un retablo recompuesto en la época en que don Manuel Nieto Cumplido, pues siendo delegado de Cultura, pues reunió varios retablos que existían por ahí, restos de retablos, y montó este. Aunque, como veremos, también tiene piezas que son más antiguas. Bien, de manera que yo ahí ya atribuía el retablo de la Asunción, que está en el centro de este retablo recompuesto, ya lo atribuía a una obra de 1570 y 1580, porque casi todo lo que se había escrito anteriormente, teniendo en cuenta que casi la mayoría de lo que tenemos aquí son piezas del siglo XVIII, pues el retablo lo habían considerado también como del siglo XVIII. Pero yo tenía una cierta referencia, que era la documentación que existe sobre el retablo, el primitivo retablo de la parroquia de Palma del Río, que se hizo en el año 1576. Bueno, se empezó a pensar en hacerlo en 1576 y la obra de lo que es el ensamblaje debería estar más o menos terminada hacia 1579, en la que todavía no se había terminado de dorar. Y ahora explicaremos un poco el proceso. Bueno, no tenemos un contrato de cuándo se hace este primitivo retablo, pero sí tenemos otra documentación que nos permite situarlo en el tiempo y atribuir ciertas cosas. En el archivo de protocolos de Córdoba, que está en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, con fecha del 26 de marzo de 1576, hay un concierto entre Gabriel de Rosales, que es un pintor abulense que había venido a Córdoba para trabajar con el obispo Fresneda, con el licenciado Antonio Ordóñez, que aunque tiene este nombre tan torero, era el párroco de Palma del Río en ese momento. Y en ese contrato se establecen las condiciones para el dorado y policromía del retablo, no para la factura, sino para el dorado y la policromía, por parte de este pintor abulense, Gabriel de Rosales. Y ahí se especifica que en el trabajo será ejecutado por oficiales y la necesidad de llamar a pintor de pincel para las historias. Ahí incluso pensamos que algunos cuadros antiguos que hay aquí pudieran ser de Gabriel Rosales, aunque luego examinando con más detalle el contrato vi que lo que se pedía sobre todo era estofar y dorar una pieza fundamentalmente escultórica y en relieve. Bueno, más o menos en fecha, un mes después, hay un concierto para hacer el retablo del convento de la Trinidad de Córdoba, y hay otro contrato muy seguido también en el tiempo, ya en el mes de octubre, cuando
un ensamblador llamado Gaspar de Ayllón, del que se sabe muy poco, hace con los administradores del Hospital de San Sebastián un contrato para hacer un retablo en el Hospital de San Sebastián. Y ahí Gabriel Rosales, que está en Palma del Río, porque esto es documentación del Archivo de Protocolos de Palma, actúa de testigo de ese contrato, probablemente con la intención de ser también quien luego interviniera en la policromía. Y hay un dato bastante curioso, que es un testamento de 1576, donde Juan Gamero, que era herrero, en una de las mandas testamentarias, manda un ducado para el retablo que se está adorando en 1576. Pero lo curioso es que esta labor de retablo debió quedar, si no incompleta, al menos impagada, porque en el año 1579, en concreto el 22 de abril, aquí tenemos el documento, este documento procede del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, y dirán ustedes que hace una cosa de Palma del Río en Zaragoza. Pues es que allí está el archivo de los condes de Palma, porque los condes de Palma se extingue, el condado no tiene herencia y a mediados del siglo XVIII pasa a los duques de Híjar. Los duques de Híjar tenían sus feudos principales en Aragón y toda la documentación del ducado de Híjar se llevaron el archivo del condado de Palma, se lo llevaron a Zaragoza y cuando el título termina pasando a los duques de Alba y la duquesa de Alba termina cediendo el archivo a la corona, o sea, a la Junta de Aragón, a la autonomía aragonesa, y deciden depositarlo en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Así que si quieren conocer datos sobre los condes de Palma, hay que irse a Zaragoza a buscarlos. Y allí, aunque también existe copia en el Archivo de Protocolos de Palma, que está en Posadas, encontré este documento fechado el 22 de abril de 1579. Este documento es muy curioso porque autoriza al párroco, que ya antes citamos, a Antonio Ordóñez, a que venda un terreno, propiedad de la iglesia, que había en la Plaza Mayor, porque allí había un proyecto de construir una nueva parroquia en la Plaza Mayor. Pero precisamente este contrato lo que establece es que el obispo da licencia para que se venda ese terreno. Ese terreno lo va a comprar la condesa viuda de Palma, Luisa Manrique, y allí se va a establecer el nuevo cabildo municipal y la cárcel, y otra parte del terreno se va a vender. Y con el dinero de la venta, ahora veremos, el obispo da licencia para que con el dinero de la venta se construya y se dore un retablo para la parroquia. Esto lo dice este documento, he reseñado, no sé si lo verán, es difícil un poco leer la letra, pero al final de la página dice, y asimismo, con la calle de Aguiar, está hablando de los límites del terreno, mandamos que la cantidad por que se vendiere el dicho sitio sea y sirva, y tenemos que pasar a la página siguiente, para dar y hacer el retablo de la dicha iglesia, que por costarnos la necesidad que hay de esto, concedemos la licencia de dicha venta, lo que mandábamos así tal cual, y esto está fechado el 26 de marzo de 1576. Pero esta licencia está incorporada en un documento de 1579, donde en ese documento el párroco dice que va a destinar, porque además se juega la excomunión, como dice aquí, que si no se hace hay peligro de excomunión, el párroco va a destinar ese dinero a acabar el retablo y dorarlo. Por tanto, una cosa son los contratos que se firman y otra cosa es cómo se acaban las obras. Y probablemente en 1579
debía estar todavía o sin pagar o sin terminar el retablo y su dorado. De manera que podemos situar, sí, una hipótesis que yo manejo es que en ese retablo contratado en 1576 y que todavía no estaba terminado en 1579, si era para la parroquia de la Asunción de Palma del Río, era bastante lógico que uno de los temas iconográficos que compusieran el retablo fuera una representación de la titular de la parroquia, la Asunción de la Virgen. Pero no puedo garantizar que efectivamente fuera porque no tenemos otra constancia que la existencia de estos documentos. Pero lo que sí vamos a ver cómo la pieza que se ha restaurado es una obra precisamente encajable perfectamente en estos tiempos, en los años 1570, 1580 del siglo XVI. Bien, hasta aquí la documentación. ¿Qué sabemos del relieve? Bueno, pues sabemos que la parroquia de la Asunción de Palma del Río tenía el aspecto que ven ustedes en 1929, época en que la Universidad de Sevilla hace una búsqueda de materiales para publicaciones de artículos, y el profesor Diego Angulo Íñiguez, que estaba trabajando sobre escultura y retablística del siglo XVI, pues manda fotografiar la parroquia. Lo he cogido de la Universidad de Sevilla, incluso tienen las marcas de agua de la Universidad de Sevilla porque no me ha dado tiempo a ir y sacar la copia. Y luego en la web de la Hermandad de la Virgen de Belén he encontrado, también en relación con esto, un altar de cultos para la Virgen de Belén donde se ve ese dosel que había en el siglo XVIII y una especie de retablo manifestador, que ahí queda detrás, pero que era un retablo de 2 pisos y coronado por una cúpula con una corona que fue utilizada para el dosel. Esta fotografía es de 1929. Después de la guerra, en 1942, el profesor Sancho Corbacho vuelve a Palma del Río porque están haciendo, entre otras cosas, un inventario de los destrozos y de las pérdidas patrimoniales que ha habido durante la guerra. Y se fotografía la parroquia de Palma con este diferente aspecto. Del dosel no queda nada, pero quedan unos ángeles que antes estaban flanqueando el dosel y siguen estando pintados en la pared y se pueden ver hoy día. Y se ha sustituido el primitivo retablo por otra composición de 2 elementos, de 2 ensamblajes diferentes que forman una especie de retablo manifestador. Y como ven ustedes, encima de ese retablo manifestador, a la altura de los ángeles, se ve un cuadro que cuesta verlo, que reforzando un poco y cargando de píxeles las fotografías, pues tampoco es que haya conseguido una gran pieza, pero creo que pueden verlo. Esto es lo que estamos viendo en blanco y negro, y ahí les he puesto la imagen en color para que vean que una está superpuesta, para que vean que coinciden las dimensiones, y he puesto una al lado de la otra. Lo cual nos quiere decir que, por lo menos después de la Guerra Civil, el relieve, enmarcado en un marco del siglo finales del XVII, comienzo del XVIII, estaba en Palma del Río. Y con respecto a ese retablo que veíamos en la fotografía, ese retablo está integrado en este montaje que dirigió don Manuel Nieto Cumplido, con varios retablos, algunos de procedencia muy curiosa, pero ya estaban aquí. No sé si se puede... Bueno, intentaré señalar
con el ratón esta parte de aquí, Neodato articulis, esta parte de aquí es esto. Salvo que los estípites de la parte de abajo están en el piso de arriba y están flanqueando esto que fue abierto y separado para encajar el marco y el relieve de la Asunción. Aquí, como se ve, es más estrecho, tenía un medio punto, tenía una hornacina, y la hornacina fue cubierta por el cuadro y se partió. No sé si se ve al desmontarlo, si habéis visto algo así. Es decir, eso ya estaba en Palma del Río en los años 40. Y luego fue integrado en el retablo con otras cosas. En fin, es muy interesante la colección de la fototeca de la Universidad de Sevilla. En fin, me he traído algunas cosas. Por ejemplo, esta imagen de Santa Ana también pertenecía, antes de la guerra, estaba aquí en la parroquia de Palma del Río, y justamente ahí, en el centro, entre los faroles que tenemos ahí, que ahora están enmarcando un espejo, que no se le ve mucho sentido a los faroles con el espejo, pero lo que había era un crucifijo, que creo que es, según me ha dicho Juan Carlos Limones, sí. Es de Escayola. No es el que había. Ah, vale. Pues como ven, hay un crucifijo y la ménsula que lo sostenía abajo es esa que tienen ahí por encima de la mesa de mármol y flanqueada por las dos velas. Bueno, aquí se ve un poco mejor. Es decir, que realmente pues esta fototeca pues, es muy interesante para ir conociendo el patrimonio, fundamentalmente el patrimonio perdido. Bueno, ahora hablando de la iconografía de la Asunción en apoteosis, que es lo que tenemos en el relieve, aquí ya lo tienen con la magnífica restauración que se ha hecho. Este tipo de asunciones no existía ni en la retablística ni en la pintura andaluza antes de los años 70 del siglo XVI. Y probablemente esta de Palma, para mí, que he estado buscando en toda Andalucía, esta sea la primera que se hace en Andalucía con esta curiosa composición de una Virgen en Asunción en sentido triunfante. Las formas de representar la Asunción de la Virgen habituales eran unas vírgenes que se podían incluso confundir con inmaculadas porque llevaban, en España le ponían la media luna debajo y habitualmente en el fondo había estrellas o los rayos del sol, como ocurre aquí en Palma. Aquí tenemos la de Francisca de Castillejo de 1568 en la Catedral de Córdoba, policromada por Pedro Fernández Grijalvo, que también estuvo por aquí por Palma, y que hay dos tablas suyas en la iglesia de San Francisco, que se restauraron hace 2 años. La iconografía de la Asunción empezó a cambiar en un lugar bastante lejano de Palma del Río, en Venecia. La escuela veneciana, aquí a la izquierda tienen ustedes una pintura de Giovanni Bellini de 1510-1515, donde se ven una serie de santos y la Virgen subiendo a los cielos. Pero, más o menos por esas fechas, en 1513, un discípulo de Bellini, pero que ya empezaba a ver lo que estaba haciendo un joven Tiziano, pues hace una Asunción de la Virgen rodeada de ángeles y que ya va perdiendo esta actitud humilde y va, en este caso, mirando para abajo porque está lanzando, digamos, a tierra un cordón que va a ser como una reliquia de la Asunción de la Virgen. Pero el gran cambio iconográfico se va a producir por un artista genial. Tan genial que cuando nosotros hablamos de pintura barroca, y hablamos de pintura barroca en los siglos XVII y XVIII, realmente de lo que estamos hablando es
de la adaptación y de la asunción de las consecuencias que en el siglo XVI hicieron en Venecia pintores como Tiziano o sus discípulos Paolo Veronese o Tintoretto. En 1516 recibe Tiziano el contrato para hacer el cuadro de la Asunción de la iglesia de Frari y tiene un reto muy importante porque lo hace en un ábside muy iluminado y crea unos colores muy intensos, unos rojos y unos amarillos muy intensos, y ahí crea el modelo de la Asunción en apoteosis. 1516. El cuadro se pone al culto en 1518. Estamos hablando del siglo XVI. Aunque les parecerá a ustedes una composición muy barroca, esto se hacía en Venecia en 1516. Y el efecto fue tal que montones de pintores empezaron a imitar la composición de la Virgen en apoteosis, pintores italianos, y empezaron a hacerse grabados como este de Cherubino Alberti de 1574, donde tenemos eso, la Asunción de la Virgen con este sentido triunfal, con los brazos abiertos, que es el gran cambio iconográfico. ¿Cómo van a llegar estas influencias a Andalucía? Pues van a llegar de una forma un poco peculiar, porque el gran cambio en la escultura andaluza se va a producir cuando un grupo de artistas que proceden en su mayoría del norte de Castilla, especialmente del entorno abulense de Ávila, vienen Jerónimo Hernández y Juan Bautista Vázquez del Viejo, que llegan a Sevilla hacia 1560 y empiezan a contratar retablos con una estética ya plenamente renacentista, incorporando elementos que provienen de Italia, porque lo que nosotros llamamos el Renacimiento, aquí en España no renacía el mundo clásico porque no teníamos un mundo clásico que renacer. Si existía estaba muy oculto. Aquí lo que hay es una resección de lo que se estaba haciendo en Italia. No se está imitando el mundo griego y romano, se está imitando lo que estaban haciendo los artistas italianos de los siglos XV y sobre todo el XVI. Y entonces es una de las primeras obras que se le encarga a Jerónimo Hernández en 1570, es el retablo de San Mateo de Lucena, que luego realizará Juan Bautista Vázquez el Viejo y su equipo, porque Jerónimo Hernández es un miembro, es un aprendiz del taller de Juan Bautista Vázquez el Viejo. A este taller de Juan Bautista Vázquez el Viejo se va a incorporar un joven nacido en Villacarrillo que se llama Andrés de Ocampo. Andrés de Ocampo, la fecha de su nacimiento está un poco en discusión, nace entre 1555 y 1560 y muere en Sevilla en 1623. Andrés de Ocampo es el que introduce en la iconografía andaluza a la Virgen apoteósica, a la Asunción en apoteosis. La Asunción que mira al cielo con los brazos abiertos. Y Andrés de Ocampo, que nace, como digo, en Villacarrillo entre 1555 y 1560, lo tenemos como discípulo de Jerónimo Hernández, dentro de este equipo de los seguidores de Juan Bautista Vázquez el Viejo, y lo tenemos documentado en Sevilla, consiguiendo el título de maestro en el año 1575. Recuerden ustedes que la documentación nos dice que el retablo de Palma del Río se contrata en 1576, un año después. Y Andrés de Ocampo casa con una joven en Sevilla, Isabel de Torres, de la que nace una hija, pero probablemente Isabel de Torres muere en el parto, porque al año siguiente, bueno, esta hija Isabel, hija de Isabel de Torres, cuando tenga unos 15 años, ingresará en el monasterio Jerónimo de Santa Marta de Córdoba. Y al año siguiente, en julio de 1576,
Andrés de Ocampo se casa con Catalina Ponce. Aunque tiene este apellido Ponce, Catalina Ponce es hija de Hernán Ruiz II, o Hernán Ruiz II el Mozo, un gran arquitecto que estuvo interviniendo muchísimo en la diócesis de Córdoba y de Sevilla, y que en mis estudios, pues, el balcón del Conde, que está en la Plaza Mayor, es un diseño de Hernán Ruiz, no se sabe si del padre o del hijo, y el claustro de Santa Clara está en el libro de arquitectura de Hernán Ruiz, están los capiteles de Santa Clara representados, y por tanto también tiene una vinculación interesante con Palma del Río. Bien, pues se casa con Catalina Ponce, hija de Hernán Ruiz. Y luego, en fin, en 1604 volverá a casarse y en 1608 volverá a casarse. Se casó 4 veces. Lo que sí sabemos es que Andrés de Ocampo está trabajando por toda Andalucía. En 1578 va a contratar un retablo en Estepa, en Santa María de la Asunción de Estepa. Y en el centro de ese retablo hace un tondo, una composición circular con la representación de la Asunción. Luego, otro momento importante es cuando se marcha a Córdoba, va a estar una serie de años viviendo en Córdoba, y allí se compromete, porque su hija entra en el convento de Santa Marta de Córdoba, y se compromete a que parte de la dote que tiene que dar de su hija es la construcción del retablo de Santa Marta. Y va a ser, entre 1582 y 1600, va a ser el retablo. Aunque esto está en Córdoba, realmente no he tenido tiempo de cotejar detalles de esculturas del retablo, pero sí, a través de fotografías, he localizado el Cristo que coronaba el retablo y vamos a empezar a comparar el Cristo en su tratamiento de los ropajes. Podemos ver cómo el escultor hace un tratamiento de las telas utilizando bastante líneas rectas y creando ángulos bastante fuertes. Eso lo tenemos aquí en Palma. Esto es una versión un tanto tosca porque hay una diferencia grande de casi 20 años entre una obra y otra. Pero en Estepa, lamentablemente, como le ha pasado mucho a Andrés de Ocampo, la mayoría de su obra se ha perdido. Y la que no se ha perdido se ha transformado. Un retablo del siglo XVI, de 1583, fue transformado en el siglo XVIII. Y de ese retablo nos ha quedado el tondo que veíamos antes de la Asunción de la Virgen. ¿En qué se parece este tondo al de Palma del Río? Pues en el tratamiento de los ángeles, fundamentalmente. Quizás en el tema de las vestimentas no es muy significativo. Pero, siguiendo con las comparaciones, podemos ver una cosa que es fundamental, que es que la Virgen abre sus brazos y mira hacia el cielo. Eso se consideraba que la primera obra donde eso se hace en Andalucía es esta, en Estepa. Pero tenemos un precedente, si la documentación no nos falla, tenemos un precedente que es Palma del Río. Bueno, he intentado quitar los añadidos del siglo XVIII, pero me ha quedado este montaje un poco caótico, ¿no? Pero vamos a ir viendo obras, aunque a veces el estado de conservación de la obra no es muy bueno. Está bastante bien documentada la intervención para hacer una Santa Olalla en 1586 en la ermita de San Blas de Azuaga. Fíjense cómo la ermita de San Blas de Azuaga trata el tema de cómo adelantar la pierna izquierda y cómo componer los pliegues de las telas con estos ángulos, aunque ya digo que la policromía no podemos fiarnos, pero fíjense cómo aquí tenemos unas angulosidades parecidas, unas Vs,
o unas Y, si quieren ustedes, que se hacen en el pliegue de la tela. No sé si lo aprecian, que tiene bastante parecido. Esto es lo que pudiéramos decir la grafía, la particular forma del estilo del artista, que tiene más o menos unos patrones que inconscientemente repite porque son soluciones que le van muy bien, ¿no? Aparte de Santolaya, entre 1586 y 1608 se le puede considerar, aunque tuvo colaboradores, se le puede considerar el maestro que dirige un magnífico retablo en arcos de la frontera de la parroquia de Santa María de la Asunción. Y entonces en ese retablo se representa la Asunción de la Virgen en dos registros. En el primero están los apóstoles rodeando la tumba y en el superior está la Virgen rodeada de ángeles y vuelve a tener la iconografía de la Asunción apoteósica. Y tiene una actitud, aunque en más relieve, más alto relieve y más desarrollado, es una obra que tiene casi, podemos considerar que tiene entre 15 y 20 años más que el relieve de Palma del Río, pero tenemos unas actitudes relativamente parecidas a la del relieve de Palma. Con unos ángeles que ya son más dinámicos, pero que en la policromía de las alas y en el tratamiento de las alas es bastante semejante a lo que hay en Palma del Río. Aquí vemos sobre todo lo que me interesa, porque es lo que mejora, puede servir para esto, es el tratamiento de los pliegues de las telas. No quiero estar demasiado tiempo. Ahí pongo algunas comparaciones, incluso en el color hay cierto acercamiento. No sé si les parece semejante. Y luego, como digo, cuesta difícil fotografiar a la Virgen porque tiene la cara bastante levantada, pero aquí tenemos cómo estaba el relieve cuando lo fotografiamos, cuando se bajó, y a la derecha tienen, que está restaurado también hace pocos años, el relieve de la derecha. Una cosa muy interesante es que en los dos relieves el pelo de la Virgen es dorado, imitando pelo rubio, que es una cuestión muy, muy curiosa. Aquí lo vemos ya restaurado y aquí ya sí se ve más parecido, aunque claro, la de Palma del Río es un relieve menos alto, porque prácticamente la Inmaculada está casi, perdón, la Inmaculada de la Asunción está casi exenta o sea, despegada del fondo, en Arco de la Frontera. Pero fíjense un pequeño detalle que puede ser característico. Vean el tratamiento del cuello, la ropa, la simulación de la ropa. Fíjense ese doble pliegue cóncavo convexo que hay ahí, y fíjense cómo este mismo juego lo tenemos en Arcos de la Frontera. Y luego el mismo tratamiento del pelo dorado que antes comentaba, que ahora en la restauración se puede ver bastante bien. Aquí aparece menos pelo. Y las actitudes, el entrecejo es muy parecido, la angulosidad del entrecejo y todas estas cosas están muy relacionadas con la obra de Palma del Río. Bueno, aquí vemos algunos detalles de ángeles, de cómo tocan la ropa de la Virgen para dar la sensación de que la están ayudando a subir al cielo. Y quizás donde mejor se ve la relación que tienen estas obras con Andrés de Ocampo es en el descendimiento, o la piedad, también se podría llamar. En la parroquia de San Vicente de Sevilla está documentado un descendimiento que inicia en 1603 y entrega en 1605. Es una pieza muy interesante, especialmente en el caso de la Magdalena, que está
arrodillada y que va a besar los pies de Cristo en la parte inferior. Aquí podemos ver el detalle y podemos establecer una relación entre los plegados de esa Magdalena y los plegados de la Asunción de Palma del Río. Incluso, aunque ya dejo a los restauradores que ellos expresen su opinión, hay algunos detalles de la policromía que también se acercan bastante, pero yo no me atrevo a opinar sobre la originalidad o las transformaciones de la policromía. Aquí ya empieza a estar muy clara la cuestión. Todavía es mucho más clara en otra obra muy conocida en Sevilla, el Cristo de la Fundación, es el Cristo de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, de 1622. Claro, si comparamos el Cristo con la Virgen diremos, no se parecen mucho, pero si vamos al paño de pureza y vemos cómo está plegado, veremos que sí hay grandes similitudes. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una obra casi, pudiéramos decir, final, porque Andrés de Ocampo morirá al año siguiente, este es de 1622, muere en 1623, y la Asunción de Palma habría que situarlo en los años 70, finales de los 70 del siglo XVI. En la Asunción de Palma es un poco más tosco, pero la grafía, la forma de trazar, los juegos de líneas son bastante semejantes. Para que se vea mejor, he hecho una cosa que ha sido girar horizontalmente la composición para que se vea un poco incluso ese paralelismo entre las diagonales y la forma en que se resuelven los pliegues. No quiero, en fin, tendría que buscar más y estoy en ello porque esto que estoy haciendo es un adelanto de la atribución y tendríamos que intentar ver si encontramos documentación que nos permita consolidar la atribución a Andrés de Ocampo. Pero estamos hablando de un escultor de primer nivel que desarrolló mucho de su obra en Granada. Lo que pasa es que en Granada casi todo lo que hace es en piedra. Trabaja en los relieves del Palacio de Carlos V en Granada y tiene su obra muy dispersa por Andalucía y mucha de ella, como digo, desapareció, aunque está documentada. En el caso de Palma, creo que tras la magnífica restauración, pues se puede incorporar al patrimonio de Palma una joya, una obra del siglo XVI, es probablemente el elemento más antiguo, junto con el cáliz, el magnífico cáliz que Leopoldo de Austria regaló a la parroquia de Palma y que todavía se conserva. Creo que son las dos piezas fundamentales de esa primera parroquia de Palma en el siglo XVI. Hay una cruz de 1574. Y una cruz de 1574, según me apunta Juan Carlos. De manera que yo considero dos cosas muy interesantes, ¿no? Primero, que es una obra primeriza de Andrés de Ocampo, entre 1576, 1580, por ahí, porque como ya hemos visto en los contratos, en 1579 todavía no estaba terminado el retablo, o por lo menos no estaba dorado. Y otra cosa muy interesante es que es una iconografía bastante novedosa que aparece por primera vez aquí en Palma del Río. Y nada, ya solamente pues agradecerle su atención y vamos a escuchar a los restauradores, de los que seguro que vamos a aprender bastante sobre estos materiales y estas formas de trabajar de estos escultores del siglo XVI. Muchas gracias.